el ADN y la información. Entonces, cuando hablamos de información, surgen varias preguntas. Tengo una cita de un famoso filósofo de la ciencia acá, dice: no hay una sola evidencia en toda la historia y el universo en que la información no provenga de una fuente inteligente. Ahora, el punto es que cuando hablamos de información, la pregunta que surge de inmediato es sobre la procedencia. Cuando dice acá fuente, se refiere a cuál es la procedencia de esa información. Entonces, cuando hablamos de procedencia, ¿no es cierto?, se refiere al origen. Bueno, ustedes saben que esas son las grandes preguntas que se hace cualquier persona en su vida, no solamente un científico. Son las preguntas relacionadas con el origen, las preguntas relacionadas con el destino o el futuro, y todas las preguntas que tienen que ver con el propósito. En otras palabras, bueno, y esto está todo interconectado, por supuesto, todas estas preguntas una conlleva a la otra. Y esto no solamente es una cuestión científica, como les digo, esto es filosófico en el más amplio sentido, en cuanto a que todo ser humano, todo científico, todo filósofo siempre se está preguntando de dónde venimos, para dónde vamos y qué debemos hacer en el intertanto, cuál es nuestro propósito aquí y ahora. Ahora, de estas tres, la pregunta más importante, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál de estos tres bloques es el más relevante? ¿Origen, destino o propósito? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, perfecto. Excelente, porque origen nos da el punto de comienzo, y si no tenemos claro el origen, todo lo demás se derrumba, se viene abajo. Si uno no da una respuesta apropiada a el origen, todo lo demás pierde sentido, o bien podemos tener consecuencias catastróficas. ¿Cómo respondamos a esta pregunta sobre el tema del origen? Va a depender qué vamos a pensar acerca del futuro y qué vamos a pensar acerca del propósito aquí y ahora. ¿Es posible racionalizar lo que es la información? La clase pasada algo de esto vimos cuando hablábamos acerca de que el ADN contiene información. Y alguien preguntó, recuerdo, a qué se refiere con que no es materia o que es inmaterial. Bueno, para allá vamos. Aquí está una de las ecuaciones más magníficas, podríamos decirlo así, del universo, que tiene que ver con la trigonometría y la correlación de varias variables juntas. Esta ecuación fue descubierta por el matemático suizo Leonhard Euler. Y como podemos ver, aquí hay varias constantes. Está el e, el exponencial, de donde proviene la base para los logaritmos naturales. Acá está el pi de la circunferencia. El i, ¿ustedes saben lo que es el i? Es el número complejo, es el número llamado imaginario, es la raíz de -1. Entonces vean cómo todas estas variables se integran: e, pi, i, el 1 y el 0. Que son la base de todos los números, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos algo así, muchas veces uno dice, este matemático Euler, él creó esa ecuación. No, la verdad es que él no la creó, él la descubrió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es crear algo, lo que es creación científica, versus lo que es descubrimiento de algo. Son dos conceptos diferentes. El descubrimiento es encontrar algo que ya existe previamente, que ya está puesto ahí en la naturaleza, como esta maravillosa ecuación que correlaciona varias variables al mismo tiempo elementales. ¿Qué otra ecuación significativa conocen ustedes del universo? Bueno, por ejemplo, la famosa ecuación de Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo el mundo conoce este tipo de ecuaciones. Son ecuaciones muy sencillas. A mí lo que me llama la atención de este tipo de ecuaciones que se han descubierto de nuevo, porque Einstein no inventó esta ecuación, es que son tremendamente sencillas. Entonces están ahí. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué están ahí? ¿Ok? Son información, describen información, este tipo de ecuaciones. La verdad es que sí. Claro que describen información. Por ejemplo, la ecuación de Einstein, que es la más
concreta, dice que la energía se puede convertir en masa y la masa en energía. Y aquí hay una variable que dice que la materia puede estar en movimiento. De hecho, se sabe que cuando la masa se acelera a velocidades cercanas a la de la luz, en teoría debería empezar a expandirse o crecer. Entonces, la pregunta es, ¿esas ecuaciones de dónde salieron? Ya, porque están ahí, las ecuaciones describen el movimiento del universo, describen todo lo que existe y cómo se comporta, pero las ecuaciones, la matemática subyacente trasciende a la materia. Entonces ahí hay algo súper interesante, y es que todas estas ecuaciones, este es solo un ejemplo muy sencillo, son trascendentes. Y cuando decimos que algo es trascendente, significa que va más allá de la materia. O sea, esas ecuaciones no están ahí porque la materia las ha predefinido previamente, sino que trascienden a la materia. Lo otro que hay que tener en consideración es que las ecuaciones, ya como esta, por ejemplo, otra ecuación que ustedes conocen es la ecuación para la ley de la gravedad o la fuerza de atracción de dos cuerpos, ya que dice que la fuerza de atracción de dos cuerpos es igual a la constante gravitatoria multiplicado por la masa de los cuerpos implicados dividido por el cuadrado de la distancia que separa esas masas. Ustedes saben que la fuerza de gravedad fue descubierta por... ¿Quién descubrió esa ecuación? No fue Einstein, sino más atrás. Fue Newton. Exacto, fue Newton. Y, de nuevo, ¿él creó la gravedad? No, por supuesto, Newton no creó la gravedad. Newton descubre cómo se comporta la gravedad, descubre que la gravedad sigue una ley. Entonces, de nuevo, viene aquí algo trascendente. Ustedes dirán, ¿y quién creó la gravedad? Porque esta ecuación describe perfectamente el comportamiento de la fuerza gravitacional, pero trasciende otra vez la materia. O sea, la gravedad no es fruto de la materia, ni la materia fruto de la gravedad. Así que mucho cuidado con eso. La materia o el universo no es fruto de la gravedad. La gravedad no crea nada, es una ecuación. Y llegado a este punto, tenemos que preguntarnos, si esto es así, ¿cuál es la cosmovisión subyacente a la ciencia en general? Esta imagen que ustedes ven acá arriba corresponde a la explosión nuclear. Este es un hongo nuclear, es una explosión. Y como lo que genera el famoso hongo nuclear que se llama, esto es una prueba nuclear, y ahí vemos la generación de un hongo nuclear en la parte superior, y que muestra que la masa puede convertirse en energía. Entonces, cuando hablamos de materia, pensamos en estos dos términos, en energía y masa. ¿Okay? Entonces, materialismo pasa a ser una doctrina filosófica que dice que lo único que existe es la masa y la energía. O, en términos más específicos y técnicos, la masa no puede existir fuera del tiempo. Y la masa tampoco puede existir fuera del espacio. Si no, no habría masa, ¿se entiende? Entonces, masa, tiempo y espacio son un continuo. Son ambas constantes, por así decirlo, variables al mismo tiempo. Son las tres al mismo tiempo. Y sabemos que la masa, en un tiempo determinado y ocupando cierto espacio, puede llegar a convertirse en energía y viceversa. Bueno, el materialismo es una doctrina filosófica. O sea, el materialismo es una filosofía que dice que lo único que existe es estas variables, ¿ok? La variable materia, masa, tiempo, espacio, y la variable energía. Entonces, la pregunta, y eso es lo que vamos a poner a prueba con esta temática de ADN hoy día, es: ¿esta concepción materialista del universo será real? ¿Será que todo es materia y energía? ¿O tal vez hay otra variable extra? Entonces, para allá vamos. Y tengo acá la cita de este biólogo, probablemente ustedes lo conocen, como ustedes son de esta disciplina más afín, Richard Lewontin, un famoso biólogo de Harvard, y él decía lo siguiente, dice: admite que primero es materialista y después científico. Dice, no es que los métodos e instituciones de la ciencia nos compelen por alguna razón a aceptar una explicación materialista del mundo fenoménico, sino que, por el contrario, estamos forzados por nuestra adhesión a priori a la causa materialista a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos
que produzcan explicaciones materialistas, independiente de que resulten contrarias al sentido común o desconcertantes para el no iniciado. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, yo creo que no es el tema de que no haya ciencia, matemáticas, tecnología. Creo yo que uno de los grandes problemas es que no hay comprensión de lectura. Hay mucho que perdemos por no tener una apropiada comprensión de lectura. Se lee poco en la sociedad actual y ya muchos dicen que tenemos que volver ojalá al libro y al papel más que una pantalla, porque cognitivamente se generan efectos diferentes en el cerebro. Y si no me creen, busquen información. Hay estudios científicos en internet, basta que vayan a Google Scholar. Entonces, cuando uno lee esto así a la rápida, aquí hay varias preguntas que surgen que pueden ser complejas y profundas, como el hecho de que, ¿qué está diciendo él? Bueno, está diciendo que primero se declara materialista. ¿Qué era eso? Que solamente cree que existe la materia y la energía. O sea, y él le está diciendo que eso no tiene por qué ser así. O sea, dice, no es que las instituciones o los métodos nos empujen a aceptar esa explicación. No, uno no está obligado, en otras palabras, a ser materialista. Él decide serlo. Él decide creer en esa filosofía y él decide forzarse a sí mismo. Y se fuerza a sí mismo porque dice que se adhiere a priori. ¿Qué es eso? O sea, se adhiere desde un comienzo. ¿Por qué? Porque de esa manera tiene una cosmovisión para interpretar el mundo. Ahora, él reconoce que su cosmovisión puede ser bastante absurda. Por ejemplo, él dice que los resultados pueden salir contrarios al sentido común. Claro, por ejemplo, si ustedes son estrictamente materialistas, van a tener que decir, en contra del sentido común, que en realidad el ADN no contiene información, sino que hay aparente información. ¿Es eso contrario al sentido común o desconcertante, como termina diciendo él? Claro que sí, porque ya hemos visto que de manera introductoria la clase pasada vimos que el ADN sí contiene información, pero si alguien se adhiere solamente a una causa materialista como él, va a tener que negar eso. Entonces hay una cosmovisión detrás. Dice, el materialismo es asumido a priori. Esto es como una presuposición, o sea, lo que crees antes, que se da como válida previamente. El materialismo forma parte de una cosmovisión. Pregunta, ¿qué significa presuponer algo? El mismo término lo dice exacto, ¿no es cierto? Es suponer algo previamente. De hecho, todos tenemos presuposiciones. No hay nadie que parta sin una presuposición de fondo. Ya eso es bueno tenerlo en cuenta. Ejemplo, aquí tenemos otra frase de materialismo, como la del famoso astrónomo Carl Sagan, muy famoso porque tenía un programa, él ya murió, que se llamaba Cosmos, donde hablaba del universo y de posible vida extraterrestre, y esa cosa obviamente que hace alucinar a todo el mundo. Y él decía, partía su programa diciendo, el cosmos es, todo lo que fue y todo lo que será. Esta es una frase que de científica no tiene nada, aunque como la decía un astrónomo, muchos podían creer que era una frase científica, pero en realidad es su cosmovisión, o sea, lo que él presupone que es así, que no hay nada fuera del cosmos o universo. Entonces, nos preguntamos acá lo siguiente. La materia, o sea, masa y energía, ¿será lo único que hay o hay algo más? Entonces, el desafío materialista es que no puede echar por tierra el argumento que todo lo que existe, ha existido y existirá es solo materia. Si existe una tercera variable que no pueda ser explicada por la pura presencia de materia, entonces el materialismo quedaría refutado. Y la tercera variable, esta es nuestra premisa en este argumento que vamos a ver hoy día, la tercera variable existente, aparte de la materia, y que no puede ser derivada de ellas, es la información inmaterial. Entonces, esa última parte, por favor, como dice acá, que no puede ser derivada de ellas, es muy importante porque tenemos materia, masa y energía, pero no podemos derivar solo de la materia el surgimiento de la información que hay en el ADN. O sea, no es una consecuencia necesaria de que porque exista la materia va a existir un ADN con información codificada inmaterial. Bueno, y lo primero, partir por los fundamentos. ¿Cómo definimos información? Cuando ustedes escriben un ensayo o un
un informe o el día de mañana cuando hagan sus tesis, siempre uno parte definiendo cosas. Definición, causas y orígenes, siempre nos han dicho que es por donde uno debe comenzar. Definición, causas y orígenes. Y en este caso, como tenemos un concepto, hay que definirlo. Y vamos a ir a la definición universal de información. Por sus siglas, acá está UDI. Y primero, ojo, no contiene información, mucho cuidado, pensemos primero acá, lo siguiente, un copo de nieve. Aquí hay una microscopía en la parte izquierda de un copo de nieve. Vean cómo el agua cristaliza con estas formas maravillosas. Y ustedes saben que un copo de nieve es diferente a otro, no son todos iguales. ¿Las letras al azar son información? No, son datos solamente y ya vamos a ver más en detalle esto. Una estrella, profesor, es información. No, una estrella es materia, masa y energía. Un piano, no, un piano es un objeto, pero per se no es información. Fue creado a partir de un plano, pero en sí mismo no es información. Lo mismo un átomo, lo mismo las olas del mar, lo mismo, por ejemplo, acá en el desierto, estos patrones. Recuerdo que en la clase pasada que me preguntaba por los patrones. Claro, uno ve patrones en la naturaleza, como esto que se genera por el viento, pero el viento no va a generar la palabra ola escrita acá. ¿Se entiende la idea? Sí contiene información, por ejemplo, un libro, por ejemplo, jeroglíficos, por ejemplo, una partitura, por ejemplo, fórmulas matemáticas y, por ejemplo, el mismo ADN o material genético. Ahora, llama la atención en algún momento cuando uno estudia esta temática, cuando a uno le plantean de que una partitura es información, la verdad es que es sorprendente. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado de que la información musical no se crea sola, sino que tiene que haber un esfuerzo por crear esa información y plasmarla en un escrito. Y lo mismo en el ADN, en el material genético o ADN, hay información que está plasmada en las bases nitrogenadas. Y miren, acá tenemos una imagen de varias cosas. ¿Qué sería lo primero? Entonces tenemos a los apaches acá haciendo señales de humo. ¿Ustedes sabían que se comunicaban con señales de humo? Acá tenemos a Samuel Morse, que creó el telégrafo, que a través de sonidos puntuales o largos podía transmitir el alfabeto completo. Cuando uno escribe, también hay información, digitalmente también hay información. Entonces, ¿cuál es el punto de mostrar esto? Que la información es materia o energía. Señales de humo, el telégrafo, que es un sonido pi, 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 pi. Por ejemplo, si nosotros pensamos en algo netamente digital, como por ejemplo la pantalla de un celular o un computador, ahí tenemos electrones fluyendo, tenemos corriente eléctrica. Samuel Morse, gracias al teléfono, lo que escuchaba era un sonido. Señales de humo es algo que uno ve. Sí. Saber cómo ahí planteó algo súper interesante que tiene que ver con que para poder leer información uno necesita un código. Y no porque otro ser, digámoslo así, no tenga el código, significa que eso no sea información. Va a ser información, pero no interpretable por él, porque no tiene el código para poder traducir esa información. Lo mismo que, por ejemplo, el código Morse. Ustedes saben que cada punto y cada sonido largo representa una letra. Entonces hay un código para interpretar eso. Por tanto, necesitamos, aparte ya de en sí mismo el mensaje, el código. Entonces, ahí vamos hacia la definición y termino esta idea, miren, diciendo que todo esto es información y que, de nuevo, no es ni materia, no es ni energía. O sea, no es ni masa ni energía, sino que va más allá, sino que es transportada o transmitida a través de medios materiales. Eso sí, la información es transportada o transmitida a través de medios materiales. En las células, ¿quién transmite la información? ¿Quién la contiene? Por excelencia el ADN, y luego es transportada al citosol por el ARN. Entonces, he ahí el punto. La materia transfiere la energía. Bueno, algunas ideas, entonces, las señales de humo, las señales sonoras de un telégrafo, la escritura sobre una hoja de papel o la escritura electrónica, no son información en sí mismas, pero contienen información y esa información puede expresarse a través de diferentes medios, como por ejemplo la misma voz humana.
No, porque ahí volvemos a, en algún momento, es muy buena la observación ya, que existe una información en el vacío, por así decirlo. No, porque aún en el vacío, imagínense que usted recibe una señal de radio de astronautas en el espacio. Los astronautas se comunican por ondas de radio. ¿Por qué tiene que ser ondas de radio? Porque si están en el vacío, no pueden emitir sonido. El sonido, ¿por qué se transmite? Por el aire, ¿no es cierto? El aire o un medio, el agua también transmite el sonido. Tiene que haber un medio para que el sonido viaje. Como en el vacío no hay aire, lo envían por ondas de radio, que son ondas electromagnéticas. Entonces, la onda electromagnética transmite la información, o sea, la energía en ese caso. Siempre hay algo que transmite la información, sea masa o sea energía. Pero tiene que haber algo, no puede estar como en un vacío absoluto. Pero muy buena la observación. Y finalmente cerramos la idea acá, el material genético de nuestras células. ¿Okay? El material genético de nuestras células está en el ADN, el cual contiene información codificada altamente compleja. Entonces usted dirá, bueno, ¿y el ADN en sí mismo es fiable para guardar información? Claramente. Les voy a mostrar de ahí un abstract de un artículo que reconoce que el ADN es uno de los medios más fiables que existe en la naturaleza para guardar información. Y esa foto ya la saben, a ver si es que se acuerdan cómo se llamaban. Premios Nobel, ustedes como biólogos deberían saber, Watson y Crick. Tenían ideas bastante revolucionarias, ya ahí está Watson, acá está Francis Crick. ¿Y por qué digo que tenían ideas bastante revolucionarias? Ellos, curiosamente, ellos descubren la estructura tridimensional del ADN. Y yo no sé si ustedes supieron que hasta el día de hoy Watson tenía afirmaciones bastante polémicas sobre superioridades raciales y otras cosas de ese tipo, muy polémico. Y por otra parte, Francis Crick no lo fue menos. Francis Crick llegó a decir de que era imposible entender cómo aparecía el ADN y por tanto inventó una teoría. Dijo, es muy probable que hayan venido alienígenas, decía él, al planeta Tierra y trajeron el ADN y sembraron la información y creó toda una teoría o reforzó una idea que ya existía llamada panspermia. Claro, exacto, sí. La panspermia, pero la panspermia no tiene ningún asidero por cuanto se han hecho experimentos en que han dejado caer rocas desde el espacio. Hicieron un experimento, dejaron caer una roca con bacterias resistentes, con cianobacterias y otro tipo de bacterias que son de las más resistentes, para ver si es que era posible que el que ingresara desde afuera la vida. Y nada, la roca se calcina, o sea, cuando llega a la Tierra, la roca, porque primero tiene que sobrevivir el roce con la atmósfera, gran parte de los meteoritos que caen en la Tierra desaparecen a diario. Yo no sé si ustedes sabían, pero a diario ingresan toneladas de roca a la Tierra. Pero ¿por qué no las vemos o no dejan una catástrofe? Porque se desintegran en la atmósfera, se queman al ingresar y rozar con el aire. Bueno, la teoría se puso a prueba y nada sobrevivió. O sea, es imposible que un ser vivo más complejo ingrese así nomás a través de la atmósfera sin calcinarse. Pero él lo creía, era su cosmovisión. Y aquí tenemos las bases nitrogenadas ahora del material genético. Entonces voy a maximizar esto. Y a ver, ¿cómo está la memoria de corto plazo? Yo sé que esto lo vimos muy por encima de la clase pasada. A ver, pregunta. La citosina y la timina. ¿Cuál de las dos es reemplazada por otra base en ARN? Muy bien. Entonces la timina en el ARN es reemplazada por uracilo. Perfecto. Segundo, ¿se acuerdan de la diferencia estructural? Porque acá, a ver, disculpen. Voy a maximizar esto un poco. Acá tenemos la estructura desarrollada de la timina. A través de este punto acá, de este átomo NH, se conecta al carbohidrato. ¿Y qué diferencia tiene respecto a uracilo? Cambia. Hay algo que cambia, algo bien puntual. Sí, en la estructura hay algo puntual que cambia. Y es que el uracilo no contiene el grupo metil. Entonces este grupo que ustedes ven ahí, este grupo metil, ya no está presente en uracilo. Y habíamos dicho que eso hace que uracilo en sí mismo sea más hidrofílico.
Hay otra diferencia también en cuanto a hidrofilia y en cuanto a tiempos de degradación, y es que en el ADN, ¿cómo se llama el carbohidrato del ADN? Acá no está dibujado, ya los vamos a seguir estudiando en las clases siguientes, esto, o en la clase que resta, la otra semana. Pero ¿cuál es el nombre del carbohidrato? Ya, 2-de, perfecto, exacto, 2-desoxirribosa. Mientras que en el ARN es ribosa a seca. Diferencia, la ribosa tiene un hidroxilo extra en la posición 2 que la 2-desoxi no lo tiene. ¿En qué se traducía eso? Yo les había dicho que esto tenía profundas implicaciones, entonces acá la parte conceptual relevante para ustedes. Sí, exacto. Y hidrosoluble, muy bien, es más hidrosoluble o hidrofílico, y este hidroxilo además hace que tenga un menor tiempo de vida media. O sea, el ARN se degrada más rápido que el ARN. Te dirán, ¿solo por un hidroxilo, profesor? Sí, porque ese hidroxilo, y ahí ya no creo que se acuerden de tanto, mostramos que era capaz de hacer un ataque nucleofílico a el enlace fosfodiéster de la posición, en este caso, ¿no es cierto?, sería la posición 3, rompiendo la cadena, o sea, generando la autohidrólisis de la cadena. Lo otro que llama la atención de la estructura del ADN que vamos a seguir estudiando es que es una doble hebra y las interacciones entre las bases, una base, por ejemplo, aquí hay un código de colores, miren, la citosina, que vemos acá, la citosina, está haciendo una interacción, como ustedes pueden ver, con la de color verde, por ejemplo, el azul acá está con verde, que es la guanina, ¿ok? Entonces, citosina con guanina. ¿Qué pasa con el otro? El amarillo, adenina con timina. ¿Y ese orden se puede cambiar? No. Siempre es citosina con guanina. Entonces, por ejemplo, aquí la barrita azul, esto es un diagrama muy simple, con la verde, y siempre la amarilla con la roja. No se puede cambiar. ¿Qué pasa si se cambiase, por ejemplo, por una mutación? ¿Va a ser eso favorable o desfavorable? Desfavorable. Muy bien. Todas las mutaciones son desfavorables y en el mejor de los casos son neutras, que es cuando tenemos suerte y justo no pasó nada a nivel de desarrollo de alguna enfermedad. Pero prácticamente en todos los casos las mutaciones son deleterias. Y ahora, me detengo un último segundo acá. Pregunta, ¿se acuerdan las familias químicas a las que esto pertenecían? Citosina es purina o pirimidina. Estas de así de un ciclo, ¿ya? De un ciclo son pirimidinas. Y las de 2 ciclos son purinas. Químicamente esa es la clasificación a la que pertenecen. Ya no olviden esto. Y la última observación, ustedes dirán, ¿por qué, profesor, siempre se acoplan de esta manera? Bueno, se acoplan mediante qué tipo de interacciones, y eso también lo han visto en química general, lo han visto en otros cursos de biología, son interacciones no covalentes que se llaman puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, citosina con guanina, o sea, siempre es así, citosina con guanina siempre hacen un triple puente de hidrógeno. ¿Y qué más? Y, por ejemplo, adenina con timina siempre hacen un doble puente de hidrógeno. Entonces ahí tenemos los puentes de hidrógeno. Eso de verdad llama mucho la atención, la exactitud con la que eso está conectado de manera específica a través de puentes de hidrógeno, y les voy a mostrar uno. Hagamos este, miren, mentalmente, ya vuelvo a ir de inmediato a esa parte, pero acá síganme en este razonamiento. Entonces, guanina con citosina, ¿pueden interactuar? Sí. Entonces, miren, observen lo siguiente. Acá, voy a maximizar un poquito el trazo, por acá está conectado esto al carbohidrato, ¿ok? Por ahí está conectado a carbohidrato, a la posición 1 de la 2-desoxirribosa. Y frente, en la otra hebra, va a estar la citosina, y la citosina, observen esto, va a estar de esta manera.
Y por acá va a estar conectado también al otro carbohidrato. Y tenemos ahora que esto va a estar así. Esto acá va a estar con este enlace y tenemos ahí un NH2. NH2. Entonces, observen lo siguiente. Me quedaría acá el enlace, ¿no es cierto? Y por tanto hay un par electrónico. Acá también hay pares electrónicos. Acá también tengo pares electrónicos de este oxígeno, por ejemplo. Y se forma este tipo de puente de hidrógeno. Miren, lo voy a marcar acá. Por ejemplo, acá el protón, el H del NH2, uno de ellos hace un puente de hidrógeno con este oxígeno. Luego acá tengo otro protón, NH, hace un puente de hidrógeno con este nitrógeno. Y finalmente, uno de estos protones hace un puente de hidrógeno con este oxígeno. Entonces, ¿cuántos puentes de hidrógeno? 3. Por eso que citosina con guanina hacen 3 puentes de hidrógeno, pero adenina con timina solo hacen 2 puentes de hidrógeno. Eso es tremendamente relevante desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista estructural, eso permite la cohesión completa de la doble hebra de ADN. Es el ADN, por tanto, uno de los métodos más fiables. Sí. Adenina con timina, que son aquí abajo, lo voy a mover un poco. Adenina y timina solo van a ser 2. Y como les acabo de mostrar acá arriba, citosina con guanina siempre hacen 3 puentes de hidrógeno. Entonces, miren, lo podemos hacer rápido aquí abajo. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿y cómo hacen 2 puentes? Miren, permítanme borrar acá. Ya acá tenemos entonces que esto va a estar conectado de esta manera. Miren, observen acá, la adenina va a estar conectado por este punto al carbohidrato, solo por ese punto, no por otro. La semana pasada mostré que era a través de este nitrógeno que se conectaba al carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se orienta la timina aquí frente a la adenina? Se orienta de esta manera. Miren, voy a borrar la parte de arriba porque esa letra A aquí me está molestando un poco para dibujar. Ya, entonces, observen ahora. Vamos a dibujar la timina acá al frente. Ya, entonces, la timina, ¿qué es lo que va a orientar hacia acá? Va a orientar el NH para este lado. ¿Qué más tiene? Bueno, acá abajo, ¿no es cierto? Tiene un nitrógeno a través del cual se conecta. Tiene un carbonilo, la voy a voltear para que me quede apropiadamente dibujada. Tenemos acá arriba otro carbonilo. Tenemos acá para la derecha el carbono metilado, o sea, esto está así y eso está así. Ya, entonces, ahí tenemos la timina. Entonces, ahí está la adenina y acá está la timina. Entonces, observen, este oxígeno de acá, volteé la molécula, así que, y ahí está el metil, este es el metil, ¿ok? Volteé la molécula y nótese cómo el oxígeno carbonílico no puede hacer ningún puente de hidrógeno. Pero el NH sí hace un puente de hidrógeno con este nitrógeno de la adenina. Y el NH2 también hace puente de hidrógeno con el oxígeno. Entonces ahí están los 2 puentes de hidrógeno. Ahí tenemos entonces la doble interacción y así a lo largo de todo el ADN. ¿Ok? Y pregunta, ¿y cómo entonces se replica el ADN si está todo agarrado por puente de hidrógeno? Porque llega una enzima. ¿Se acuerdan en la clase pasada un video donde había como una turbina que separaba el ADN? Esa es una enzima helicasa que va abriendo el ADN para que éste se pueda multiplicar, dividir en 2 moléculas de ADN cuando la célula se está dividiendo. Entonces, dice, no es fácil definir información. Ok, profesor, el ADN tiene la información, pero el ADN no es en sí mismo la información. Las definiciones de la Real Academia Española son poco satisfactorias. Si ustedes van al diccionario oficial de la lengua española, tenemos, miren, información, nótese, acción y efecto de informar. En la Real Academia Española, pueden creerlo, o sea, están definiendo información con la misma palabra. Porque dice, información es la acción y efecto de informar. Entonces, nos deja más o menos en la misma, ¿se entiende? Y luego vienen otras definiciones que tienen más aplicaciones en el campo jurídico. Entonces, cuando uno lee esto, dice, bueno, pero quedo más o menos en las mismas. Por eso que fue necesario que se reuniera gente a definir esto. La información no puede aparecer como fruto de las leyes de la naturaleza. Primera observación.
Y segundo, la información no puede aparecer como fruto del azar. Entonces aquí tenemos dos cosas. Las leyes crean la información, profesor. Las leyes no crean nada. Pero ¿y la gravedad? La gravedad no crea los planetas, ¿ok? La gravedad describe cómo un cuerpo celeste se relaciona con otro. Profesor, pero no sé, la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica, como la primera ley, no crea la energía. La primera ley de la termodinámica, ¿qué dice? Que la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, gracias, sino que solo se transforma. La información no puede aparecer como fruto del azar. Pero, profesor, si pasa suficiente tiempo, tal vez sí se crea. Sí, pero un segundo, ¿se ha detenido un momento a pensar en qué es el azar? Mira esta imagen. Estos son los animales que están dibujados en Nazca. Claramente eso no fue fruto del viento. Lo mismo acá. Las piedras no están puestas por el oleaje. Alguien escribió eso. Entonces, hay información porque hay complejidad especificada. Vamos para acá. En el año 2006, un grupo de científicos en Estados Unidos se reunieron para dar una definición más concreta del concepto información y aplicarlo a las ciencias en general. Doctores en ingeniería, astrofísica, física, química, microbiología, etc., se reunieron y dieron lo que hoy día conocemos como la definición universal de información. Entonces esto también no era algo que se venía estudiando desde hace mucho tiempo, sino relativamente reciente, ¿no es cierto? Y vamos para acá. Toda información se expresa a través de un código, o sea, a través de un conjunto de símbolos y de reglas para interpretar dichos símbolos. Para el uso de letras, palabras, frases o símbolos con el fin de representar algo más. La codificación permite la comunicación. Lo que recién me preguntaba usted sobre el tema de qué pasa si hay un ser de otro planeta. Bueno, no nos vamos a poder comunicar si él no entiende las reglas para interpretar los símbolos. Ejemplo, entonces, el alfabeto. Sí, el alfabeto es un código, porque tiene símbolos y reglas. Los jeroglíficos también. El código musical, los códigos de programación que existe para crear software hoy día. Todos ellos son un código, o sea, un conjunto de símbolos y de reglas para interpretar dichos símbolos. Primer dato. La semana pasada alguien me dijo, pero profesor, hay información en un átomo, en cosas más pequeñas, porque hay patrones. Mire, ¿qué pasa si usted deja ahí este can tecleando en la máquina de escribir y aparece esto que ustedes ven acá? En el mejor de los casos vamos a tener un patrón como aquí abajo. Entonces hay un patrón. ¿Pero qué sería eso? Datos estadísticos. O sea, son datos, simplemente letras acumuladas, pero en sí mismo no es un mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido es información? Porque alguien va a decir, pero lo que yo veo ahí son letras. Sí. ¿Ok? Se está haciendo uso de un código de escritura, pero es información sin significado alguno. ¿O acaso alguien cree que realmente está transmitiendo algún mensaje? Corresponde a secuencias aleatorias. Ya, entonces, como dice acá, esto es muy importante, tal como la que podrían generar procesos físicos y químicos naturales. Pregunta, en el ADN, ¿cómo se llama una secuencia? Una secuencia que genera una proteína en el ADN es una palabra de 3 letras. Muy bien, se llama gen. Un gen es una secuencia específica que permite la biosíntesis de una proteína. Entonces, a través de un gen podemos biosintetizar una proteína. Exacto. Tal cual, porque mire, cada 3 letras significa un aminoácido. Entonces ahí tenemos el código. En el ADN, cada 3 letras, eso se interpreta, gracias al código, como un aminoácido específico. Y un gen es mucho más que 3 letras, si las proteínas son grandes. Imagínense una proteína de 1000 aminoácidos. ¿Cuánto va a tener por lo menos ese ADN? 3000, ¿no es cierto? El ARN también. Claro, por supuesto, el ARN lleva esa información al ribosoma. Es copiado y tiene el mismo largo del gen que queremos transmitir. Ahora, ojo, que los genes siempre son más largos que la proteína, porque cada 3 bases
se interpreta un aminoácido y porque hay otros genes que van ahí también, que son los genes que me dicen cuándo iniciar, cuándo parar la creación de la proteína, lo que se conoce como los genes reguladores. Pregunta, entonces, una secuencia es un gen, pero pregunta, ¿un gen es una secuencia aleatoria? Pero si usted, por ejemplo, si cambiamos el orden de las letras en este gen, ¿se podrá sintetizar la misma proteína si yo randomizo el orden? No va a aparecer la misma proteína. Entonces, el gen contiene una secuencia especificada, no una secuencia aleatoria. ¿Quién crea cosas aleatorias? Los procesos físicos y químicos naturales. Si como lo mencioné en un comienzo, y esa frase ojalá la retengan en su mente hasta el fin, no existe ningún proceso físico o químico que cree información. O sea, si hay una frase importante en toda esta presentación, creo yo que es la primera que cité, la de este filósofo Meyer, que dice que no hay una sola evidencia en toda la historia y el universo en que la información no provenga de una fuente inteligente. En otras palabras, no hay evidencia de que la información provenga de procesos físicos, procesos químicos, aleatorizados, frutos del azar. Volviendo entonces acá a la definición que estamos tratando de dar, ¿ok? Podemos pasar a un segundo nivel. ¿Qué pasa si el perrito es más aplicado, como este que está acá, y cuando tipea en la máquina aparecen palabras concretas? O sea, fue entrenado a tal extremo que es capaz de tipear palabras. Ya, por ejemplo, esta frase completa. La frase emitida, a pesar de estar formada por palabras correctas esta vez, carece de significado. Este nivel de orden se llama sintaxis. Es cuando usted escribe algo correcto, pero sin significado. ¿Cómo se llamaba el anterior? El primer nivel eran datos, simplemente. Estadísticos. O sea, un conjunto de datos sin significado. Un conjunto de secuencias aleatorias. Mientras que este segundo nivel, nuestro Can más aplicado e inteligente, él crea sintaxis. O sea, frases con palabras correctas, pero sin significado. Recuerdo que en algún momento alguien había mostrado un video que se hizo viral, tal vez ustedes lo vieron, de un can que se comunicaba a través supuestamente de presionar unos botones. Era capaz de expresar pensamiento a través de unos botones. Bueno, sin duda alguna creo yo que eso, ustedes saben hoy día que todo puede ser manipulado y que claramente ahí había un juego de por medio, porque uno de los botones era la palabra por qué y otro de los botones era la palabra perro. Entonces cuando el can presionaba por qué perro, el dueño decía que el perro se estaba cuestionando sobre la naturaleza de su propia existencia, que por qué era un perro y no otro tipo de animal. Bueno, claramente eso ya no es algo que sea, ¿no es cierto?, información propiamente tal, sino que es un juego simplemente. Pero un animal nunca va a poder expresar una frase completa organizada como un ser humano. La frase emitida, a pesar de estar formada por palabras correctas, carece de significado. Tercer nivel. Si en vez de un animal ahora hay una persona escribiendo, estoy escribiendo con un lápiz a tinta azul, como dice ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos lo que se conoce como semántica. Ah, eso es semántica, esta palabra que a veces la nombran tanto. Sí, o sea, es una expresión global con significado. Es una entrega cabal de contenido. Y la frase puede ser descriptiva, como estoy escribiendo, eso es una descripción, o por ejemplo de un objeto, la chaqueta es verde, etc. Ahora alguien dirá, aquí llegamos al final, o sea, información del ADN es información semántica. En el ADN la información es más que semántica. Porque miren, este nivel todavía no es el más complejo y no es el nivel de información en el cual está codificada el código genético de los seres vivos. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si aquí ya hay una frase coherente. Sí, pero ¿en qué sentido la información del ADN es más que eso? No es solo coherencia, sino que es una instrucción imperativa. Y aquí no hay una instrucción imperativa. Dice, si el que esta frase apareciera por azar es imposible a la lógica, ¿cuánto más el código genético de los organismos vivos? Para meditarlo. No sé si ustedes conocen a este científico que se hizo famoso en el último tiempo, un astrónomo, por un libro que escribió
él estaba a cargo del proyecto SETI. De eso sí que han leído. Ha aparecido hasta en los diarios, información, el proyecto SETI. No es un nombre de persona, eso es una sigla que significa, de su sigla en inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Estaba a cargo de los radiotelescopios, este científico en Estados Unidos, y lo que tratan de hacer es captar desde el espacio con los radiotelescopios, captar señales provenientes del espacio exterior que signifiquen algo. El proyecto SETI es un proyecto con radiotelescopios para captar mensajes del espacio y ver si es que alguno de esos mensajes proviene de una fuente inteligente. Bueno, se hizo famoso este hombre porque escribió un libro que se llama Un silencio inquietante. Un poco caro, pero esto es el tipo de literatura científica que uno debería leer para culturizarse, donde se describen hallazgos trascendentales de la NASA en los últimos tiempos. Y Paul Davies dice, todavía nos queda el misterio de dónde proviene la información biológica. Si las leyes normales de la física no pueden inyectar información, y si descartamos los milagros, ¿cómo puede la vida ser predeterminada e inevitable en lugar de ser un extraño accidente? ¿Cómo es posible generar complejidad y especificidad aleatorias, el ADN, juntas de una manera basada en las leyes de la naturaleza? Siempre volvemos a esa paradoja básica. El silencio inquietante al cual se refiere él es que está diciendo que en el universo estamos solos, que no hay vida hasta donde han logrado explorar. Cuando se habla de un silencio inquietante, es inquietante en el sentido de que es verdaderamente sorprendente de que solo aquí y ahora en la Tierra se haya descubierto vida inteligente y en ninguna otra parte del universo. Ahora, ¿por qué solamente hay vida aquí y ahora en la Tierra? Porque para que exista vida se requiere una serie de condiciones para la existencia de la vida. Para que exista vida aquí y ahora necesitamos tener un gran ajuste fino. Para que exista el ADN necesitamos estar a cierta distancia del Sol. Necesitamos la presencia de la Luna. Necesitamos que la composición química del agua sea la que tenemos en el planeta. Necesitamos que la temperatura a la cual está el planeta sea la del planeta Tierra y no otra. Por eso que en Marte no hay vida, porque Marte, que es el planeta que sigue, es mucho más frío que la Tierra. Necesitamos que el radio del planeta sea el radio que tiene la Tierra. Si tiene más radio, más gravedad y eso no permitiría la vida, o al revés, si tiene menos radio, como Mercurio, la atmósfera escaparía y no sería posible la vida. Bueno, estas son algunas de las condiciones de ajuste fino necesarias para la vida y hasta donde sabemos estamos solos en el universo, solamente hay vida aquí y ahora porque aquí tenemos todas las condiciones finamente calibradas para que exista la vida aquí y ahora y no solamente eso, sino que todo el universo tiene las condiciones necesarias para que pueda existir la vida aquí y ahora en el planeta Tierra. Llegamos ahora a un cuarto nivel. Ustedes dirán, ¿la descripción anterior, la semántica, era información? Sí, pero podemos ir un nivel más arriba. Entonces imaginemos acá esta pareja que está conversando ahí. Dice, ve al supermercado y compra tal cosa. Entonces, ¿qué está haciendo ese mensaje? ¿Qué está transmitiendo? Acá está dando un mensaje, ¿ok? Para el cual se espera una acción. En este nivel, el mensaje transmite una solicitud implícita o explícita. O sea, es una instrucción para realizar una tarea determinada. Entonces ahora esto es otro nivel. Esto no es solo describir la chaqueta es verde. Ahora esto es una instrucción. Por ejemplo, ponte la chaqueta. Eso ya es una instrucción, no es una descripción. Y cuando tenemos una instrucción, eso se llama pragmática. Ese es un cuarto nivel jerárquico de información. ¿Habrá algo más todavía? Bueno, pueden haber instrucciones sin sentido. Por ejemplo, ve a comprar harina, como dice ahí, y alguien puede decir, bueno, ¿y para qué? Si ya tenemos harina en la casa. Entonces, hay un nivel aún más superior que es cuando esa información es con un fin
un propósito final, como dice acá. Y a ese nivel se le llama apovética. Tiene un término más complicado, es el último nivel de información, es cuando yo transmito un mensaje coherente, con semántica, con pragmática, pero porque busco un propósito final. Ejemplo, ve a comprar harina, para hacer galletas. Entonces, ahí tenemos cuál es el propósito último de esa instrucción que se está dando. Ese es el nivel más complejo y en ese nivel tenemos que estar el ADN, el material genético. Dice, por lo tanto, llegado a este punto, podemos dar una definición formal completa de qué es la información. Se define como un mensaje codificado, simbólicamente representado, que transmite una acción esperada y propósito deseado. Eso es información en su más amplio, profundo y complejo sentido. Es una definición de alto nivel. Y este mensaje, dado de esa manera, puede interpretarse bajo las reglas empleadas en su formulación, o sea, a través de un código. Entonces, un mensaje codificado, simbólicamente representado, que transmite una acción esperada y propósito deseado. Y en ese nivel, el quinto nivel, el nivel apovético, entonces en ese nivel tenemos el ADN. El ADN está en el quinto nivel de información. Y alguien ha llegado a hablar de que incluso está en un nivel aún más allá, porque el ADN se tenía que desenrollar. Y eso ocurre a través del tiempo. En cierto tiempo específico de la vida de esa célula, se va desenrollando para dar origen a las proteínas necesarias. Entonces también hay una dimensionalidad de tiempo un poco más allá. Sí, perdón. Bueno, llegado a este punto ahora, para ir afinando todos estos conceptos que ustedes necesitan, conceptos científicos, ¿cuál es la diferencia entre tener en ciencia lo que es una hipótesis y tener una ley? Porque hemos hablado, por ejemplo, de las grandes leyes, como la ley de la gravedad, como las leyes de la termodinámica, y qué diferencia tiene eso respecto a una simple hipótesis científica. Vamos a definir eso a continuación, ¿ya? Miren. Aparte de una definición, surge esta pregunta: ¿podemos elevar la información inmaterial a un nivel de ley científica? Te dirá, bueno, ¿qué es una ley? Primero, ¿ya? Cuando hablamos de ciencia operacional, podemos estar en estos dos niveles: hipótesis provisionales, modelos de trabajo o simplemente supuestos. O bien, podemos estar en el nivel de leyes científicas. A ver, pero primero, ¿por qué digo acá ciencia operacional? Para diferenciarla de... Exacto, la ciencia que estudia el pasado, la ciencia inferencial. ¿Cuál aplica por excelencia el método científico? Operacional, muy bien. Entonces, la ciencia operacional busca explicar los mecanismos. Los mecanismos mediante los cuales funcionan las cosas. La ciencia inferencial ya no es ciencia de método científico per se, sino que es una ciencia especulativa, es una ciencia más filosófica que siempre va a estudiar cosas que tienen que ver con el pasado, con el origen. ¿Y por qué digo que ya no podemos aplicar el método científico? Porque no nos podemos devolver en el tiempo a reproducir los eventos del pasado. Bueno, cuando hablamos de ciencia operacional, aquí tenemos dos definiciones o categorías. Primero, cuando hablamos de las hipótesis o de los supuestos, corresponde al nivel más bajo de certeza científica, es lo que menos se sabe. Esto se debe a que nuestro conocimiento de la realidad es incompleto, defectuoso y mutable. Pregunta, ¿en ciencia todo es definitivo o todo está sujeto a cambio? Todo está sujeto a cambio, exacto. En ciencia nadie puede decir esta teoría es inamovible. No, todo está sujeto a cambio en ciencia. Toda teoría
debería poder cambiarse, o mejor dicho, los científicos deberían estar dispuestos a cambiar su concepción del mundo y del universo si la teoría en la que creían no es la más apropiada, no es la que responde a la evidencia. Además, es debido a las limitaciones propias de nuestra mente y de los métodos de trabajo que muchas veces solo tenemos para plantear hipótesis, porque somos limitados. Nuestra mente es limitada, nuestros sentidos a través de los cuales exploramos el universo son limitados. Hay insectos que tienen mejor vista que nosotros, por ejemplo. Entonces podemos percibir cierto aspecto de la realidad, pero hay toda una dimensión de la realidad que no podemos captar por nuestros sentidos. Y las leyes científicas, por otra parte, son afirmaciones precisas, formuladas de descubrimientos realizados en base a observaciones y experimentos que han sido, y aquí está la clave, verificados repetidamente, sin encontrar contradicciones durante un largo periodo de prueba. Ejemplo, la ley de la gravedad. O sea, nadie va a pensar que en algún momento yo lanzo un balón para arriba y capaz que la ley de la gravedad justo en ese instante, en ese segundo, deja de funcionar y la pelota sale hacia el espacio exterior. Eso no va a ocurrir, porque tenemos que las leyes han sido verificadas repetidamente sin encontrar contradicciones durante un largo periodo de prueba. Ejemplo, las leyes de la mecánica de Newton, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes de la electricidad y el magnetismo, la ley de Pasteur de la biogénesis. ¿Qué es eso? Una ley biológica. Bueno, en algún momento vimos que Pasteur hizo un experimento. ¿Se acuerdan los matraces cuello de cisne? O sea, Pasteur demostró, mediante esta ley biogénica, que así le podemos llamar, que la vida solo proviene de la vida. La evidencia nos muestra que es así. Creer que surge de la no vida es un supuesto, una hipótesis, no es una ley científica de menor rango y jerarquía, porque toda la evidencia muestra que la biogénesis planteada por Pasteur, y desde hace mucho antes se hablaba de esto, es lo más razonable. Son leyes universales, las leyes científicas, y sin excepciones conocidas. Entonces, dado que hemos definido lo que es información, ahora surge esta pregunta. Se han establecido leyes que describen la información en cuanto a su naturaleza, su origen y transporte, y les llamamos las leyes fundamentales primera y segunda. También tenemos la ley de la materia sobre las máquinas y sus respectivos corolarios, que son leyes más chicas que se derivan de las anteriores. Entonces, la información hoy día no es solo un concepto, sino que la información hoy día, a nivel científico, está planteada a nivel de leyes llamadas las leyes fundamentales de la información, la primera y la segunda. Así como existe la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, también existe la primera y la segunda ley de la información. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que plantean? Hacia allá vamos. La primera ley. Pregunta, ¿alguien conoce esa pintura? Este tipo de pinturas la hacía un famoso pintor, dibujante holandés. Escher. Dicen que este hombre ya vivió en la época del boom de las drogas psicodélicas y muchos dicen de que se drogaba con LSD antes de hacer este tipo de pinturas o dibujos un tanto alucinantes. Y este es uno de los más simples que tiene, hay otros que son mucho más alucinantes. Si ustedes buscan de él en internet, hay pinturas muy interesantes que tiene. Y aquí lo que muestra es una mano creando a la otra, una mano dibujando a la otra, por así decirlo, lo cual artísticamente es muy interesante, pero científicamente no tiene ningún sustento. Porque la primera ley dice esto: una entidad puramente material, como los procesos físico-químicos, no puede crear una entidad no material. Cuando decimos una entidad no material me refiero a la información, eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿acaso las leyes de la naturaleza no son las responsables del aparecimiento del universo y de los cambios que se llevan a cabo en el mundo material? No, no es así. Las leyes de la naturaleza no crean el universo.
porque las leyes de la naturaleza no existían previo al universo. Vienen a la existencia junto con el universo. Eso es lo verdaderamente sorprendente. Las leyes del universo vienen a la existencia con el universo mismo, no existen antes del universo, pues dependen de la existencia de materia y energía. Una ley del universo, por otra parte, no crea nada. Por ejemplo, la gravedad no crea planetas, no crea la vida, sino que explica el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, la información no es fruto de la necesidad física. Esto significa que la información no se va a crear como consecuencia de que existen las leyes de la física. A eso se refiere con que no es fruto de la necesidad física. Y ahí hay unos dados al final y surge la pregunta, ¿pudo aparecer la información por azar? ¿Simplemente porque se dieron las condiciones de manera azarosa? Bueno, primero pregúntense ya qué es lo que es el azar. ¿Se han preguntado alguna vez eso? Que mucho se le atribuye al azar, ¿no? Es que fue por azar. El azar lo creó. Hubo suficiente tiempo y el azar hizo su trabajo. Yo todas esas expresiones las he escuchado de boca de científicos, pero de ciencia eso no tiene nada, porque el azar no crea nada. No es un ente con voluntad de inteligencia. El azar tampoco es una ley de la naturaleza, ni una fuerza motriz. El azar es un concepto que se utiliza como excusa para explicar el surgimiento de la vida, del universo o de la información, pero en sí mismo no es un ente, una fuerza o una inteligencia, es un concepto. El azar per se no es una ley de la naturaleza, sino que es un concepto que tiene relación ¿con qué? Con las probabilidades. Ejemplo, miren, ¿cuál es la probabilidad? Y aquí tenemos la fórmula de probabilidad, que al sacar letras de un sombrero se forme la palabra información. Nada más que por azar. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Que justo saco todas las letras en este orden. 1 dividido 27, o sea, las letras del alfabeto, elevado a 11, que es la cantidad de palabras que tiene esto, la cantidad de letras, y eso nos da 1.8 por 10 a la menos 16. O sea, eso es 0,00015 0 y después 1,8. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la probabilidad es 0. Que se forme esta palabra por azar, una palabra corta de 11 letras, la probabilidad es 0. Bueno, la palabra ADN, el código genético humano, tiene 3.000 millones de pares de nucleótidos. Entonces, 3.000 millones de letras. Si 11 letras que se formen perfectamente 0, 3.000 millones de letras que formen el ADN, con mayor razón, por azar, esa probabilidad es 0. No hay ninguna ley conocida de la naturaleza, ningún proceso conocido, ninguna secuencia de eventos que pueda causar que la información se origine por sí misma en la materia. Es muy interesante este tipo de cálculos. Yo también les mostré en la clase pasada esto. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Quién era Fred Hoyle? Fue un famoso astrónomo inglés que dijo que la probabilidad que se forme una célula por azar es 1 entre 10 elevado a 40.000. O sea, es 0 nuevamente. Equivalía a esto que un tornado ordene materia y se forme o se autoensamble un avión. Fred Hoyle, curiosamente, fue uno de los científicos que más se opuso a la teoría del Big Bang. De hecho, él acuñó ese término. No sé si ustedes sabían que Big Bang literalmente significa... ¿Qué significa eso en inglés? Claro, exacto, tal cual. Y de hecho, con ese tono, porque fue un término despectivo, la gran explosión, ¿no es cierto? De manera peyorativa acuñó ese término porque él no creía en el Big Bang. Porque resulta de que el Big Bang hoy día, de nuevo, ¿qué es lo que es? Una teoría, ¿ok? Para la cual hay muy buena evidencia. ¿En qué sentido? En que explica que el universo tiene un origen. Pero Fred Hoyle no quería creer eso. Él decía, el universo siempre ha existido. Pero eso es absurdo. Si el universo siempre ha existido, la energía se agotaría. Llegaría un momento en que ya no habría más energía útil en el universo. Además, mire, si el universo siempre ha existido, hay problemas filosóficos serios
Por ejemplo, ¿podría estar usted aquí y ahora? Si el universo siempre ha existido, ¿cuántos eventos habrían antes de su nacimiento? Si el universo siempre ha existido, ¿cuántos eventos habrían antes de que usted nazca? Infinitos. Entonces no podríamos estar aquí ahora, ¿se entiende? O sea, genera sinsentido filosófico. Pero él se oponía a creer que el universo tenía un comienzo por razones filosóficas, porque aceptar que el universo tiene un origen implica aceptar que el universo tuvo una causa para ese origen. Porque todo lo que comienza a existir tiene una causa para su origen. Nada aparece de la nada por medio de la nada y se organiza por azar para crear algo organizado. Entonces, él como físico no quería aceptar eso. Sin embargo, la evidencia ha sido tan abrumadora a lo largo del tiempo que hoy día nadie que yo conozca rechaza el hecho de que el universo tenga un origen. El punto es, ahora, ¿cuál es la causa para ese origen? Porque el universo, cuando uno piensa en términos científicos, el universo es materia. El universo es tiempo, el universo es espacio. O sea, si hay una causa que cree todo eso, tiene que ser una causa fuera de la materia, no puede estar dentro de la misma materia, fuera del tiempo y fuera del espacio. Algo verdaderamente trascendente y además que decide crear el universo en un punto específico del tiempo. Llegado a este punto, ahora ya podemos mencionar nuestra segunda ley fundamental de la información, que es esta. Dice, la información es una entidad fundamental, inmaterial, no una propiedad de la materia, y solo puede originarse de un remitente inteligente. Ejemplo, cuando ustedes escriben, ustedes son el remitente inteligente que está escribiendo en el papel. Ahora, yo aquí les quiero preguntar, cuando uno dice una propiedad de la materia, pregunta, ustedes que son científicos en formación, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Por ejemplo, si yo les digo propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿cuáles son? Ejemplo, si yo les digo propiedades extensivas, por ejemplo, yo podría mencionar acá la masa. Yo podría mencionar en propiedad extensiva el calor, etc. O sea, son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Y cuando digo propiedades intensivas, yo podría mencionar, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el color, por ejemplo, la densidad, etc. O sea, no dependen de la cantidad de materia. Yo puedo tener un vaso con café a 50 grados, pero también puedo tener una piscina a 50 grados. No depende de la cantidad de materia el tener la misma propiedad. Color, lo mismo, no depende de cuánta masa yo tenga, el color es el mismo. La densidad depende de la materia, no, es independiente de cuánta materia tenga, va a tener siempre el agua la misma densidad, por ejemplo. El punto es este. La información es una entidad fundamental inmaterial, pero puede ser transmitida por un medio material. Entonces, la materia, por ejemplo, los libros, un CD, hoy día un pendrive, ¿no es cierto?, algo más moderno que esto, es como este bus, es lo que transporta a la información. Esta es una imagen que estuvo de moda tiempo atrás, mostraban el transporte en algunos países de Asia. Vean la desesperación, hay incluso sillas hasta arriba del techo. El punto es que la materia transporta información. Ese es el concepto clave. Pero la información no es materia. La información es una entidad fundamental inmaterial. Entonces tenemos esa variable extra. Llegado a este punto ya tenemos aquí ya la cúspide de todo lo que hemos venido diciendo. Dijimos que el materialismo decía solo existe la materia, o sea, solo existe la masa y la energía. Falso, porque existe una tercera propiedad inmaterial que es la información. Por tanto, el materialismo no es cierto, es una doctrina filosófica.
tenemos esta tercera variable extra inmaterial, que es la información. Si contrastamos esto con la termodinámica, la primera ley dice que la materia no puede ser creada ni destruida, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, toda masa y energía del universo se conservan. Eso lo decían hasta en el colegio. Pero la información sí puede ser creada y destruida. Vean qué interesante, uno puede crear información, se puede destruir, perder para siempre. Si la información no es respaldada, se pierde para siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial se perdió una partitura de una de las obras más famosas de Bach, que no hay ningún registro grabado. Se perdió para siempre. Nunca más se va a saber cómo era. Por lo tanto, se concluye que la información es una entidad inmaterial. Esto se aplica a todo tipo de información, incluyendo la información contenida en el material genético de los seres vivos. Einstein no encontró solución a esto. Tengo aquí algunas citas de algunos científicos connotados. Dice: el sistema de información genética es el programa de la vida. Y al igual que los símbolos de una computadora, es puramente simbólico e independiente de su entorno. Por supuesto, el mensaje genético, cuando se expresa como una secuencia de símbolos, las bases nitrogenadas, es inmaterial, pero debe grabarse en materia y energía. La información está grabada en el ADN, pero por sí mismo el ADN no es la información en sí. Einstein señaló la naturaleza y origen de la información simbólica como una de las preguntas profundas sobre el mundo como lo conocemos. Él no pudo identificar ningún medio por el cual la materia podría otorgar significado a los símbolos. Él no pudo identificar ningún medio. Entonces, de nuevo, esta famosa cita. No hay evidencia en toda la historia del universo que la información no provenga de una fuente inteligente, o sea, de una fuente que no es materia ni energía. Einstein no pudo identificar ningún medio que otorgue significado a los símbolos. Entonces, la información, ejemplo el Quijote, siempre tiene un remitente. Hay un remitente, o sea, es fruto de una inteligencia supramaterial que da origen a la información que es transportada en un medio físico como un libro de papel. Dado que la información es inmaterial, entonces demanda un remitente. Primer corolario. Corolario dijimos que era una ley chica que se deriva de otra y dice lo siguiente: todos los códigos resultan de una elección intencional y acuerdo entre el remitente y destinatario. Se refiere a los códigos para interpretar un mensaje de información. Y el segundo corolario es que cualquier cadena de información dada puede ser rastreada a una fuente inteligente. Jamás se ha encontrado en el universo, en el planeta Tierra, información proveniente de otra fuente que no sea fuente humana. Ustedes dirán, pero a lo mejor los aliens. Bueno, toda la información sobre vida inteligente extraterrestre son meras especulaciones y no demostrables en lo absoluto. Y una última ley muy interesante que describe la información tiene que ver con la relación entre esta y el ámbito material que la genera. Aquí ya nos aproximamos al final de las definiciones. Entonces eran dos leyes y sus corolarios. Y miren el nombre de esta ley, se llama la ley de la materia sobre las máquinas. Cuando se utiliza información en un dominio material, siempre requiere una máquina. ¿A qué nos referimos con máquina? Un dispositivo material que utiliza energía para realizar una tarea específica. Eso es una máquina. Como corolario de esto podemos decir que la información es necesaria para el diseño y construcción de máquinas. Entonces, ¿logran ver ustedes ahí el dilema en el que estamos? La información requiere de una máquina, o sea, de un medio, de un dispositivo que la almacene, que la reproduzca, que la transmita. Y a su vez, dicha máquina requiere de información para ser diseñada y construida. Entonces, ven ahí cómo ambas cosas se conectan. La semana pasada veíamos cuando se sintetizaba una proteína, ¿cómo se llama la máquina que da origen a una proteína?
A nivel de citoplasma, empieza con R. Muy bien, ribosoma. Los ribosomas son la máquina que da origen a una proteína. Pero dicha máquina, a su vez, requiere que sus planos para su construcción estén en el ADN, estén codificados. Entonces, como dice acá, ¿de qué relevancia es esto? Tanto información como materia son necesarias para la construcción de una máquina. Una máquina no es solo materia. Una máquina, ¿qué es lo que es? Es materia, por supuesto, pero creada a partir de información inmaterial. Esto implica, nótese, aquí está la implicancia, este pequeño recuadro que está acá es muy importante para ustedes como biólogos científicos de información, y es lo siguiente: esto implica que el rastreo de la fabricación y diseño de cualquier máquina capaz de realizar trabajo útil conducirán al descubrimiento o a la necesidad de información y, en última instancia, de su origen inteligente. Entonces, siempre que ustedes vean una máquina, la conclusión lógica es que podemos rastrear eso hacia información que dio origen a dicha máquina. Ejemplo, ahí tenemos una turbina. Entonces aquí tiene las aspas, una turbina hidráulica, tiene un rotor, tiene un eje que se va a conectar al resto de la estructura, por supuesto. El punto es que esto puede ser accionado por agua, por el movimiento de un fluido para generar electricidad. ¿Qué es esto? Esto va a funcionar, va a actuar como una máquina para generar electricidad. ¿Cómo se creó esta máquina? A partir de un plano con información para dar origen a la estructura compleja. Retengan esta turbina en sus mentes porque miren, lo vamos a contrastar con esto. Esto que está acá corresponde a la estructura de un flagelo. A ver, esto sí que tienen que saberlo porque ustedes son biólogos. ¿A qué nos referimos con flagelo? Una parte móvil de una bacteria, de un paramecio, es estas colas, por así decirlo, que tienen algunas bacterias o microorganismos unicelulares, protozoos algunos, que propulsan, ¿no es cierto?, impulsan al microorganismo para que se mueva de un lado a otro. Y cuando vemos acá la imagen, ¿no es cierto?, o en este caso sería un esquema tridimensional de cómo es la estructura del flagelo, el flagelo no está solo. El flagelo que sale proyectado, este es un pedazo solamente de esta cola que tiene. Bueno, la cola, el flagelo, está anclado a una serie de proteínas, como podemos ver acá, rotor, estator, anclado todo esto en la membrana a través del péptido glicano. Entonces hay una serie de proteínas que da origen a esto sería una máquina. Y esta máquina, ¿qué es lo que hace? Mueve el flagelo. Ya, lo interesante es que el flagelo a su vez se mueve con energía. La máquina necesita energía. ¿Y esa energía de dónde proviene? ¿Cuál es la moneda energética de una célula? Ya los carbohidratos y a su vez el ATP. ¿No es cierto? El ATP es la molécula por excelencia que da origen a procesos químicos por liberación de energía a través de la ruptura de los enlaces fosfodiésteres. La máquina, que aquí tenemos una vista ahora en un otro tipo de diagrama, está hecha por varias proteínas. Pregunta, cada una de estas proteínas son diferentes unas de las otras, ¿ok? ¿Cada una de estas proteínas proviene del mismo gen o de genes diferentes? De genes distintos. Cada proteína tiene su propio gen. Entonces en el ADN hay un conjunto de genes por separado que tienen que ser leídos para crear esa maravillosa máquina que vemos ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo tener algo que se crea solo si estamos diciendo que se necesitan varios genes para que aparezca esa máquina y genes diferentes, cada uno codificando una proteína distinta que luego se tiene que ensamblar una con la otra para dar origen a esta verdadera obra de la ingeniería celular? Es un motor celular. Y aquí tenemos otra imagen, aquí se ve una imagen del flagelo propiamente tal, que es la proteína que se va a mover, que sale y que son súper largos,
¿ok? El flagelo. Aquí está otra vez nuestro motor, rotor, etc. Y esto sí que es una microscopía electrónica. Cuando hagan sus tesis, más de alguno de ustedes va a trabajar con microscopios y va a poder ver cosas así de asombrosas. Hoy día se hacen grandes esfuerzos por poder ver la estructura de las máquinas moleculares, como en este caso, ¿no es cierto?, la turbina que mueve el flagelo de una bacteria. Tiene una arquitectura maravillosa, perfectamente ordenada y que funciona con energía. Lo mismo acá. ¿Cuál era este? RNA mensajero, que es leído en ribosoma. RNA de transferencia, los cuales transportan los aminoácidos. Entonces, a la medida que está siendo leído, se acopla el RNA complementario a esta secuencia de 3 bases nitrogenadas llamada codón y, por tanto, conecta en la parte superior, mediante una conexión catalítica, un aminoácido con otro y comienza a salir la proteína hacia afuera del ribosoma. Otra máquina molecular. Entonces, cada célula, cualquiera sea su origen, está llena de máquinas moleculares. Esa es la parte que vamos a destacar acá al final, ya para ir culminando. Cada célula está llena de máquinas moleculares. Y no hay ningún sistema de información diseñado por el hombre que pueda incluso empezar a compararse con el ADN. Eso lo dijo John Sanford en su libro Entropía Genética. ¿Por qué entropía genética? Porque la genética se va degradando a través del tiempo, hay entropía, el ADN no va mejorando a través del tiempo, se va degradando y eso implica la muerte celular. Vean este paper sobre el almacenamiento de información. Habla ahí, ya estamos hablando de un artículo antiguo, este es del año 2001, ya hablaban los científicos en aquel entonces de que podían ocupar el ADN eventualmente como un sistema para guardar información digital tecnológica porque es tremendamente complejo y avanzado y muy estable para guardar información. Ustedes saben que a nivel de la informática, la información se graba a través de unos y ceros. El código, ¿cómo se llama eso? El código binario, que significa voltaje o ausencia de voltaje. Pero en el ADN, el código más complejo no es 1 y 0, es A, T, C y G. Tenemos cuatro letras para poder crear información, cada una con características diferentes. Y ya se hablaba de que podrían eventualmente crear una forma de que en el ADN se guarde un mensaje, una información codificada artificial. Entonces, para culminar, tenemos que los datos del ADN son las letras A, T, C y G. Hay una sintaxis porque se agrupan cada 3 letras. Cada 3 letras se llama codón. Ojo, cada 3 letras no es el gen, ¿ok? Es solamente el codón que da origen a un aminoácido. El significado es que cada palabra de 3 letras representa uno de los 20 aminoácidos específicos necesarios para la vida. ¿Cuál es la acción esperada de este material genético? La síntesis de proteínas. ¿Con qué propósito? Aquí está el último nivel. El propósito es la existencia de la vida. Por tanto, para concluir, algunas cosas que hemos dicho a lo largo de este extenso bloque es que la información inmaterial codificada en el ADN no puede ser creada por ningún medio físico o químico. Segundo, la información requiere de la existencia de máquinas para su creación, para su propagación a través del tiempo, y dichas máquinas a su vez requieren de la preexistencia de información que las cree, o sea, los planos para crear dicha máquina. Y finalmente, el nivel de información que hay en el código genético de los organismos vivos es del más alto nivel, es del 5º nivel de complejidad, el nivel apovético. Ya tenía ese nombre complicado. El nivel apovético era el nivel de la información que busca un propósito deseado. Y ese propósito que busca es la existencia de la vida.